Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Leemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice que llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y es curioso saber el paralelismo que existe en la condición de la tierra en el principio con nuestras vidas antes de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Primero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y así nuestras vidas anteriormente, antes de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estaban desordenadas y estaban vacías, y estaban densas tinieblas. Estábamos en el reino de las tinieblas. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Jesús nos dio vida a nosotros, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Pero fíjese, regresando al libro de Génesis, en el versículo 3 dice: dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Y más adelante vemos que Dios crea el sol y crea la luna. Pero primero establece, sea la luz. Él separó la luz de las tinieblas. Declaró, sea la luz. Jesús dijo sobre sí mismo en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio según San Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las Escrituras nos dicen en el capítulo 1 de la Epístola a los Efesios, en el versículo 10, que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en la persona de Cristo Jesús en la dispensación de los tiempos. De manera que desde el mismo principio Dios estableció, sea la luz, sea la verdad de Cristo Jesús, sea la persona de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, se nos habla acerca de la preeminencia de Cristo Jesús. Se nos habla acerca de la eternidad de Cristo Jesús. Un reino que es eterno, un reino que es en luz, un reino establecido desde antes de la fundación del mundo. Desde entonces estaba ya en el corazón del Padre de reunir todas las cosas en el Hijo, para que todos nosotros, a través de Cristo Jesús, nosotros entremos a esa misma presencia de Dios. Pero dice, versículo 15, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él, Cristo Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito el Señor. Nos habla de un reino que es eterno en Cristo Jesús. Es un reino en luz establecido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo.
Dios se propuso hacerse de un pueblo que le sirva, un pueblo que le honre, un pueblo que pueda disfrutar de una comunión íntima con su Dios. Y esa comunión íntima fue rota por causa del pecado con que fuimos traídos a este mundo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado trajo muerte espiritual. Podemos estar vivos en nuestro cuerpo y funcionar y desenvolvernos en nuestro diario vivir. Sin embargo, podemos estar muertos espiritualmente, sin ningún sentido de eternidad en nuestras vidas, sin ningún sentido de propósito para nuestras vidas. Somos meramente personas existentes que vivimos, comemos, dormimos, hacemos cosas en nuestro diario vivir, pero no hay un sentido de propósito en nuestras vidas. Pero Dios, en su amor y su misericordia, envió a su Hijo, aquel que es desde antes de la fundación del mundo, vino entre nosotros y se hizo carne. Y dice la Biblia en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, que la luz alumbró en medio de las tinieblas. Así como en el principio Dios estableció la luz, Jesús vino a alumbrar en este mundo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra y la recibimos, es la palabra que es vida. La luz alumbra nuestro ser, alumbra nuestro espíritu. Cuando antes estábamos en tinieblas, ahora la luz vive en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo está confirmándole a los corintios aquella orden que Dios dio en el principio en Génesis: sea la luz, y fue hecha la luz. Dios estableció el reino de Cristo Jesús aún desde el principio, un reino que es en luz, un reino que es eterno. Y aquí vemos el apóstol Pablo diciendo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios dio la orden que de las tinieblas resplandeciese la luz, sea la luz. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, la luz de Cristo Jesús viene y toma posesión en nuestro ser y alumbra sobre nuestras tinieblas y trae vida. Nos saca, separa la muerte de la vida, nos trae vida, nos saca del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo que es en luz. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y dice un propósito por el cual resplandeció en nuestros corazones: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que a través de la vida de Cristo manifiesta a través de cada uno de aquellos que Él hemos recibido, aquellos que hemos nacido de nuevo, la vida de Cristo sea vista a este mundo lleno de incredulidad, lleno de maldad y lleno de tanta necesidad, porque el mundo quiere ver a Jesús y quiere verlo en la realidad de quién es Él, un Dios misericordioso, un Dios que quiere establecer una relación con cada uno de nosotros. Él no es una religión, Él es vida y vida abundante. Y esa iluminación de su conocimiento dice que es en la faz de Jesucristo, es a través del rostro de Cristo Jesús. Cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios en Cristo Jesús nos revela toda su palabra, nos revela misterios. Dice en Pedro que aún los ángeles anhelan admirar. Esas son las cosas que nos han sido dadas, nos han sido concedidas en Cristo Jesús por su gracia y su misericordia. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, a través del Hijo tenemos la vida eterna. Por eso es que Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Jesús oraba para que el mundo le conozca a Él, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está en conocerle a Él, está en saber cuáles son sus propósitos, está en ver el corazón de Dios. Dios desea revelarse a cada una de nuestras vidas. Esa es la faz de Cristo Jesús. Dios ha venido a alumbrar en medio de nuestras tinieblas. Las Escrituras nos dicen que Jesús es el único camino a Dios.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios estableció el reino de Cristo Jesús, un reino que es en luz, un reino que es eterno. Desde antes de la fundación del mundo estaba el propósito de Dios. Y hoy, en este tiempo, Dios quiere hacerse vida en tu ser. Dios quiere hacerse vida en ti. Esta es tu hora de que tomes una decisión. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Dios desea darse a conocer a ti. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre